municipal, son 50 EPS a nivel nacional, 49 de ellos está administrado por las municipalidades, por la Junta de Accionistas, y una de ellas está actualmente privatizada, ¿no? Que es la empresa Atusa, Aguas de Tumbes. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las entidades que están vinculadas a la gestión de los servicios de saneamiento? Aquí he mencionado básicamente 6, las que ustedes ven ahí. Primero las EPS, que les indiqué que son 50, que son las prestadoras del servicio en el ámbito urbano. Ojo, porque no solamente las EPS prestan el servicio. Las municipalidades distritales también tienen a su cargo la administración, muchos locales. Las EPS tienen un ámbito urbano y fuera de ese ámbito no es que la administración queda en vacío, ¿no? Sino que ya se encarga directamente un gobierno local. El Ministerio de Vivienda también tiene función en el sector. Por un lado, establece la política nacional, es decir, es que da los parámetros de cómo se va a brindar el acceso a nivel nacional. También financia la ejecución de obras a través de transferencias financieras a los gobiernos locales, regionales y EPS. Y acá hay un tema que quizá está un poco relegado, no se ha explotado mucho en cuanto a la gestión, pero es importante notar que también está a cargo de la fiscalización de los límites máximos permisibles de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Esa es una función también directamente del sector vivienda. Por otro lado, los gobiernos locales y regionales actúan como accionistas de las EPS. Es decir, al ser accionistas de las EPS son los que ellos terminan invirtiendo en el sector y los que financian la ejecución de obras. Hace unas semanas presentamos un informe defensorial, el informe 170 en la Defensoría, en el cual dábamos cuenta de que muchos proyectos de saneamiento no están siendo concluidos. Muchos de ellos incluso que debieron ejecutarse un año, ya tienen 6 años en ejecución y hasta ahora no se culminan. Y muchos de estos proyectos en principio deberían pasar a la EPS para su administración. Entonces, aquí hay una serie también de debilidades en el sector que deberían ajustarse con una serie de mecanismos que ahora no vamos a detallar porque es un tema aparte, pero donde también intervienen otras entidades que no están acá. Por ejemplo, Contraloría, que también debería verificar la adecuada ejecución de los recursos públicos, y también el organismo supervisor de contrataciones del Estado, que también tiene que evaluar cómo es que se hacen las contrataciones en el sector. El Ministerio de Salud también tiene función en la materia, dado que supervisa la calidad del agua que suministran las EPS, y la Autoridad Nacional del Agua, que autoriza el uso del agua en la fuente, y también da la autorización de vertimiento de aguas residuales. En la siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la relación de la gestión de las EPS y los derechos de los usuarios? No podemos pensar o partir de la idea de que la gestión de una empresa es una gestión fría, ¿no? Y menos aún si es la gestión de una empresa de saneamiento, porque la gestión de una empresa de saneamiento va vinculada finalmente a la realización o la concreción de un derecho, que es el derecho al agua. En ese sentido, si bien podríamos dividir que la gestión de una empresa tiene una gestión comercial y operacional, que es que los costos se adecúen a los gastos que se van a realizar en tratamiento, operación, o una gestión social que signifique una atención oportuna de los casos, los reclamos, o incluso rendir cuentas sobre su gestión, no está desligada del derecho de los usuarios. O sea, definitivamente, todo lo que hace una empresa tiene que estar pensada en ese aspecto, en que va finalmente a lograr que un derecho se cumpla, ¿no? No es solamente la ganancia, hay que darnos cuenta que una EPS no es una empresa pues que fabrica embutidos, ¿no? Que seguramente va a pensar más en su ganancia y cuál es la exposición del producto para que se venda más. Aquí el agua se va a vender sí o sí. Lo que hay que procurar es que el agua llegue en condiciones de calidad hacia las personas. La siguiente. Bueno, ¿y cómo es que cumple con esas funciones las EPS? Bueno, necesariamente necesita recursos económicos. Y muchos de estos recursos económicos vienen de las transferencias financieras. Transferencias que principalmente vienen del Ministerio de Vivienda. Porque como les voy a mostrar más adelante, en realidad los recursos propios de las EPS son muy escasos, ¿no? Esto como muestra, ¿no? En el periodo 2006-2011, el programa Agua para Todos transfirió más de 5.000 millones de nuevos soles para ejecución de obras. De este total, el 36% se destinó a Sedapal, ¿no? O sea, la gran cantidad de obras que pueden ver en el Estado y en Lima es muchas veces por transferencia del Ministerio de Vivienda. Y ya
en el periodo más reciente, 2012-2014, también se han transferido recursos, donde el 68% se destinó a Sedapal. En el gráfico que ustedes ven abajo, ahí ven la transferencia de recursos. La parte azul es la transferencia de Sedapal del periodo 2012-2014, que es el 68%, y luego le siguen las otras EPS, ¿no? EPS Grau, que está en Piura, EPSEL en Chiclayo, Sedalip en Trujillo, Sedacusco, etc. La siguiente. ¿Y cómo estamos en cobertura? En cobertura de agua potable a nivel nacional, ¿no? Y estamos hablando solamente de EPS. Bueno, primero que hay una cobertura nacional que no solamente involucra a las empresas, sino a todos, es decir, al ámbito también que es administrado por las municipalidades, que llega a un 85.9%, de acuerdo a datos del INEI. Ahora, si nos centramos solamente a las EPS, que, ojo, reitero, solamente administra el ámbito urbano, esta cobertura se incrementa, es el 92.16%. Es decir, aumenta el nivel de cobertura porque estamos hablando solamente del ámbito urbano. Y aquí está una muestra de las EPS, ¿no? Que las 10 EPS que tienen mayor cobertura y las 10 EPS que tienen menor cobertura, ¿no? Aquí hay 20 de las 50. En las EPS que tienen mayor cobertura, de acuerdo a los indicadores de gestión de la zona del año 2013, tenemos en realidad EPS muy chiquitas, ¿no? Muy pequeñitas. Yunguyo, por ejemplo, ¿no? Tiene una población servida de 11.000 personas y tiene una cobertura del 99%. Abancay tiene un poquito más de población servida, que es 46.000 personas, y llega al 99% también, ¿no? Vale decir, entre las 10 primeras que tienen mayor cobertura, el porcentaje es aproximadamente del 99% en promedio, ¿no? Y entre las EPS que tienen menor cobertura, bueno, están las de la mano derecha, que es la empresa de Mapayauli, con un 44.62% de cobertura. También tiene una población servida muy pequeña. La población urbana que ustedes ven ahí es la población que debería servir a la empresa. Es decir, la empresa tiene un ámbito de 23.789 personas, en el caso de Yauli, pero actualmente solo abastece a 10.814 personas. Igual en Sapchanca, ¿no? Tiene una población de 31.847 personas y una población servida de 17.456 personas. Ojo, estas no son todas las empresas, no son 50 y otras empresas más grandes, pero esas están en un porcentaje de cobertura de un 80% en promedio. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos que afrontar en materia de incremento de cobertura? Primero, que si se siguen mal usando los recursos públicos con serias con notoriedades de corrupción, y si no hay recursos, además del cambio climático que hace que no tengamos agua para tomarla, y contaminación de recursos hídricos por otras actividades, el riesgo es bastante grande. Es decir, que no lleguemos a cubrir esta brecha de cobertura de los servicios. En la siguiente está la cobertura de alcantarillado. La cobertura nacional de alcantarillado es mucho menor a la de agua. Alcanza apenas el 65.7%. Pero aquí nuevamente el promedio sube por las EPS, ¿no? La cobertura de las EPS es el 84.37%. Las empresas que tienen mayor y menor cobertura son básicamente las mismas de agua y saneamiento, pero aquí vamos a ver que las diferencias son mayores. Por ejemplo, vamos solamente al cuadro de las EPS con menor cobertura. Por ejemplo, Yauli, ¿no? Estamos nuevamente con Yauli. Tiene una población urbana de 23.689 personas y solamente abastece el servicio de alcantarillado a 8.700. Es decir, solo alcanza un 36.82%. ¿No? Y así vemos que, por ejemplo, en Mapat tienen 47.34%, la empresa Tusa, que es una empresa en realidad grande, es la empresa concesionada, tiene un 51.22%, Sedapar, Sedaloreto, entre otras, ¿no? Aquí, ¿qué podemos advertir en el tema del alcantarillado? Que no existen plantas de tratamiento de aguas residuales. Es decir, muchas veces existen las redes de alcantarillado que llegan a las casas, pero todo ese alcantarillado que sale de las viviendas terminan en el río, ¿no? No siempre termina en un sistema de tratamiento que hace que el agua llegue en mejores condiciones o en condiciones que no degraden la fuente del recurso, ¿no? Ese es un riesgo. O sea, muchas veces se aumenta la cobertura del alcantarillado, pero no pensando en la protección del recurso. Y bueno, como tampoco se hacen muchas inversiones en materia de alcantarillado, priorizando el agua potable, las redes se deterioran. Y al deteriorarse también
implica un mayor riesgo de roturas e incluso las roturas que terminan generando riesgos de enfermedad en las personas. En la siguiente, por favor. Ahora, esto es lo que les explicaba hace un momento que íbamos a ver, ¿no? ¿De qué viven las EPS? ¿No? ¿De dónde tienen la plata? O sea, ¿con qué recursos? Ya, pagamos nuestra tarifa, ok. Pero esa tarifa que pagamos termina siendo suficiente para la gestión de una EPS. Muchas veces no, porque hay lugares en donde primero muchas personas no pagan, hay mucho nivel de morosidad, y ese dinero muchas veces sirve básicamente para sustentar la operación y mantenimiento de las EPS. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de ellas se sustentan principalmente de las donaciones. Donaciones del Ministerio de Vivienda, donaciones de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la cooperación, etcétera. Aquí tenemos el caso de las EPS con mayor cobertura. Por ejemplo, en Mapa Yunguyo, perdón, esta es la menor cobertura, en Mapa Yunguyo, ¿de qué vive? Sus recursos propios, de acuerdo a su estudio tarifario 2013-2018, es decir, en ese periodo 2013-2018, Yunguyo dijo, yo voy a hacer inversiones con mis recursos propios, pero eso va a significar solamente un 1% de lo que voy a invertir. Y el resto, el 95%, va a venir de las donaciones, que va a ser la Municipalidad Provincial de Yunguyo. Igual pasó con el Musaba Bancay. El Musaba Bancay dijo, en el periodo 2014-2019 voy a hacer una serie de obras para mejorar la cobertura de agua y alcantarillado. Para ello voy a usar con mis recursos propios solamente el 7% y el resto va a ser donaciones del Gobierno Regional de Apurímac y la Municipalidad Provincial de Abancay, ¿no? Que es básicamente un 93%, como se ve allí. Entonces, eso hay que tener en cuenta en una gestión de un EPS, ¿no? Cómo realmente se sustenta y cuán importantes terminan siendo los gobiernos locales, porque muchas veces los desligamos. Creemos que una EPS no tiene nada que ver con un gobierno local o con sus accionistas, y en realidad no, están muy, muy desligados. Y depende mucho de la adecuada gestión de ambos, de la EPS que gestiona la atención comercial, no operacional, y la municipalidad que gestiona los recursos en la proyección de las obras de infraestructura y cómo estas se van a desarrollar sosteniblemente. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿con qué ideas nos quedamos? Repetimos, ¿no? La gestión de los servicios de saneamiento no es la operación meramente comercial o del negocio, ¿no? Está destinada básicamente a contribuir a la realización de un derecho, que es el derecho al agua. Ahora, si bien la gestión del EPS debe determinarse o leerse en términos de su eficiencia en la gestión comercial y la gestión social, también debe tener en cuenta la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Es un aspecto que todavía está por explotar en la EPS, ¿no? ¿Cuánto nosotros realmente sabemos que invirtió Sedapal en el año pasado, ¿no? ¿Cuánto invirtió Sedapal el año pasado para mejorar los servicios? ¿O cuánto recaudó? Eso no sabemos, ¿no? Existen metas de gestión, pero no las conocemos. Entonces, eso sería importante impulsarlo dentro del sector. Y bueno, la adecuada prestación de los servicios también depende de una adecuada gestión de los recursos económicos de los gobiernos locales, gobiernos regionales y el Ministerio de Vivienda que ayudan en el financiamiento de las obras y también un aspecto relacionado a la protección de los recursos hídricos. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Yanina Avedaño por la intervención y el tema que es de suma importancia para la sociedad. Y a continuación vamos a invitar al ingeniero Josué Céspedes Alarcón en orientación y perspectivas de